lista para el día de hoy. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Como les decía, para hoy tenemos previstas dos circunstancias, una relacionada a los mecanismos de impugnación, enseguida vamos a ver aquello, y otra ya el inicio de los aspectos vinculados a contratación estatal, al régimen de contratación. Es interesante cómo la pandemia por fin nos ha llevado a un escenario, podríamos decir, algo provechoso en términos de gobierno electrónico, ya que gracias a lo dispuesto por el Decreto Supremo 4218 y la Resolución Ministerial 036-2020 de este año, vemos cómo los procesos que involucran trámites del régimen de contratación estatal, sobre todo la obtención de los registros RUPE y certificaciones RUPE, la misma información del SICOES y eventualmente el SIGMA para lo que son ya las labores de los funcionarios públicos referidas al proceso de contratación y todo lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria, ya se han vinculado por fin a procedimientos en línea, ¿no? Si bien hace años que hemos adoptado algunos criterios de procesos RUPE, sobre todo, es importante ver cómo recién ahora, por efecto de la pandemia, se está llegando a un escenario cada vez un poquito más adecuado y actual respecto a los procedimientos que pueden llevarse a cabo en línea, ¿no? En lo concerniente sobre todo a contratación estatal, ¿no? Es algo que por suerte ya se está modernizando. Ha demorado, debieron haberlo hecho esto ya hace algún tiempo. Se están llevando a cabo algunos talleres precisamente en cuanto a el desarrollo de capacitación para personal público o para servidores públicos. Tengo entendido que ya dentro de poco también van a salir los talleres para proveedores y para proponentes del Estado, ¿no? Para quienes tienen interés o legítimo interés en ser parte de un proceso de contratación estatal. ¿Vale? Ok, ahora volvamos un instante con el tema de los mecanismos de impugnación, que ese ha sido el último punto precisamente que hemos tocado la semana pasada. En lo referido al fin de la vía administrativa, lo voy a poner en pantalla nuevamente, recordando que el procedimiento administrativo como tal culmina ya sea con la emisión de la resolución administrativa de primera instancia, sobre todo cuando esta no ha sido impugnada, y que fuera impugnada, pues culminará con las resoluciones administrativas que resuelvan el recurso de revocatoria o el recurso jerárquico en su caso, ¿no? El que corresponda, dependiendo las intenciones de la administración, entendiendo que esas intenciones estarán ligadas inmediatamente al reconocimiento y al ejercicio de derechos por parte del administrado o de terceros interesados, siempre y cuando consideren que las decisiones a las que se hubiera arribado no fueren las más provechosas o realmente vulneraría derechos o intereses legítimos previamente establecidos. En ese sentido, es importante entonces comprender cómo el fin de la vía administrativa va a efectivizarse con relación a los planteamientos que se tiene respecto a una resolución como tal. Para comprender aquello y que profundicemos un poco más este aspecto, me gustaría que podamos trabajar una demanda, un planteamiento de recurso, en este caso un recurso de revocatoria, concretamente para dejar sin efecto la resolución ministerial o la resolución que se plantea con respecto a la clausura del año escolar, ¿no? ¿Qué aspectos podríamos tomar en cuenta? ¿Qué circunstancias podríamos sopesar o qué parámetros podríamos tomar como referencia para el planteamiento de aquella salvedad, ¿no? De cómo es que se debiera asumir por parte de los terceros interesados o de los directos interesados el detalle de la resolución como tal, entendiendo que ante un procedimiento administrativo correspondiente, siempre se habilitan estos mecanismos con relación a
la defensa de intereses y derechos por parte de la población y que en todo caso estaría ligado a el reconocimiento de las diferentes facetas del ejercicio de derechos conforme establece la normativa, ¿no? En todo caso, la resolución ministerial, la que íbamos trabajando nosotros, así como también la resolución ministerial que en última instancia emitió el gobierno en el sentido de la clausura de la clausura del año escolar y la clausura de las actividades lectivas para esta gestión, sabemos que va a traer consigo una serie de repercusiones, o ya trae consigo una serie de repercusiones, en lo concerniente sobre todo al reconocimiento de las particularidades que denota un procedimiento de esta naturaleza. En todo caso, cuando nos referimos además al procedimiento administrativo como tal, este procedimiento culminará con la vigencia y efectividad de los actos administrativos o de las resoluciones administrativas, atendiendo sobre todo a los factores que determina el alcance precisamente de tal decisión, ¿no? De las decisiones, bajo la premisa de que si efectivamente pues, se constata que ha habido vulneración de derechos o vulneración de intereses legítimos, el resultado de un planteamiento de recursos de esta naturaleza será precisamente el dejar atrás todo lo que denota la salvedad de el régimen de administración en términos de contrataciones, en términos de las decisiones adoptadas. En todo caso, pues cuando hablamos ya de las resoluciones como tal, las resoluciones administrativas, el mecanismo más importante que debemos tomar en cuenta para las impugnaciones en vía administrativa vendría a ser el recurso jerárquico, más que el propio recurso de revocatoria. Entendiendo que los recursos de revocatoria, si bien están circunscritos a la posibilidad de solicitarle a la propia administración que reconsidere, que reevalúe todo lo que denota el ejercicio de su competencia para emitir una resolución o para emitir una decisión, pero que esta en todo caso no puede ser atentatoria o no puede afectar los intereses de las partes interesadas. Y ese es precisamente uno de los parámetros que se tiene que comprender respecto a lo que involucra el agotamiento de la vía administrativa a través del recurso de revocatoria y posteriormente el recurso jerárquico, ¿no? Eso dará lugar luego, si es que todavía persiste la intención del administrado de que se reconozca algún tipo de vulneración a sus derechos e intereses legítimamente constituidos o reconocidos, queda todavía la instancia del proceso contencioso administrativo, ¿vale? Entonces, en el momento que ustedes culminen con la redacción de su resolución ministerial, vamos a iniciar precisamente la otra faceta, la otra comprensión de lo que involucraría ya el planteamiento de un recurso de impugnación, ¿no? Y en ese caso vamos a dividir al curso en dos grupos. Uno que plantearía un recurso de revocatoria o el mecanismo de impugnación vía revocatoria, representando a la Asociación de Colegios Particulares, ANDECOP, y otro que plantearía su impugnación en representación del magisterio, ¿no? El magisterio urbano y rural, dentro de lo que es la educación del sistema público, ¿no? Que eso ya lo vamos a retomar en unos instantes, ¿vale? Ahora, demos inicio con el proceso de contratación estatal, un proceso que tiene una serie de particularidades, como vamos a ver en unos instantes, y que está necesariamente ligado a un criterio tanto de base normativa como eventualmente de reconocimiento de las resoluciones y reglamentos específicos que pueden establecer variaciones significativas con relación a el procedimiento.
Cuando hablamos de contratación estatal, estamos haciendo alusión a un mecanismo por medio del cual el Estado pone a conocimiento de la población en su conjunto como proveedores, sobre todo aquellos que están inscritos en el RUPE, vamos a ver también las incidencias de aquello, para que puedan ser proveedores y proponentes del Estado, entendiendo que dicha circunstancia, la de llegar a ser proponentes y proveedores, estará ligada inmediatamente a la particularidad del cumplimiento de una base normativa. Cuando hablamos de la base normativa del proceso de contratación estatal, esta hace alusión desde un punto de vista genérico o desde un punto de vista general a las siguientes disposiciones legales. Obviamente, el punto de partida primordial, como estamos viendo en este momento en la página del SICOES, se concentra en el Decreto Supremo 181 y su compilado, ¿no? En base a las diferentes disposiciones legales que lo han ido modificando con el transcurso de los años, e incluso las modificaciones y otras apreciaciones que se pueden evidenciar ahora respecto precisamente al uso de medios electrónicos en contrataciones públicas, a la referencia de modificaciones al modelo de DBC que actualmente se tiene que manejar y las resoluciones ministeriales que aprueban precisamente estos últimos cambios, ¿no? Que datan precisamente del 14 de julio y del 4 de agosto correspondientemente. Entonces, en este caso, vemos cómo la reglamentación sobre el proceso de contratación no solamente se circunscribe en un plano general a lo determinado en el Decreto Supremo 181, enseguida voy a abrir este decreto para que puedan ver ustedes la cantidad de modificaciones que se han operado en el mismo, así como también la aplicación de reglamentos técnicos o aspectos de regulación técnica emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como órgano rector responsable de este sistema o del desarrollo y puesta en marcha de las previsiones normativas del SAPS, ¿no? Del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Vamos a abrir precisamente el Decreto Supremo 181, a objeto de que podamos constatar la cantidad de modificaciones que ha sufrido precisamente esta norma. En este caso, vamos a ampliar el tamaño. Y vamos a ver el listado de decretos supremos que modifican precisamente a la norma general para el régimen de contratación estatal. Esta norma en cuestión del decreto supremo el 181, que entró en vigencia en el 2009, emitido y promulgado el 28 de junio del 2009, ha sido modificado ya en reiteradas ocasiones, pasando por los siguientes decretos supremos, ¿no? El 778, 843, 956, 1497, entre las referencias más importantes, el 1999, el 2753 y el 3548 del 2 de mayo del 2018, además de los otros no mencionados. Fuera de los decretos complementarios o los decretos específicos que se hubieran emitido para procesos de contratación ya vinculados a procesos por emergencia, procesos de contratación directa o procesos con objetos específicos que tienen en sí una variante general o una variante, mejor dicho, de la regulación general que prevé este decreto supremo. No es Y importante. todo, Adelante, una adelante. consulta. Dime. Todo este compilado, digamos, es porque no existía normativa o porque se cambió todo. No, en realidad sí existía. Tenemos un antecedente de resoluciones ministeriales con relación a contratación estatal, los que luego fueron plasmados en una reglamentación vía decreto supremo y que todos estos que estamos viendo, todo este listado, además de muchos otros que interponen o plantean modificaciones ya de manera posterior y específicas para ciertos rubros, se van estructurando en relación a la dinámica cambiante de los procesos de contratación estatal, entre comillas, siempre con la finalidad o el propósito de favorecer a la efectividad de un proceso de contratación
en términos del beneficio que genera para la población en su conjunto, ¿no? El hecho de tener reglas claras aplicables a los procesos de contratación estatal, ¿no? Algo que vamos a discutir bastante, sobre todo porque nuestra norma de contratación no es mala. Y nuestra norma de contratación es excesivamente rigurosa, más bien. Es bastante, pues, reconocida, por así decirlo, en un plano nacional e internacional, en términos de lo efectiva que puede llegar a ser, así como también en algunos casos la disputa o la suerte de queja de que termina siendo excesivamente burocrática también, ¿no? Y razones tendrían al respecto, ¿no? Al ver precisamente cuál es el alcance de un proceso de contratación estatal y sus particularidades en las diferentes etapas que este conlleva, vamos a poder apreciar qué es lo que ha sucedido precisamente con procesos de contratación a nivel de gobierno municipal, a nivel de gobierno central y a nivel de gobierno departamental, preferentemente, sin dejar de lado los procesos de contratación de otras entidades públicas, ¿no? Es importante que ustedes, dime, No, le decía, bueno, gracias. ya, sí, no pierde cuidado. Es, como les decía, es importante que nos familiaricemos con el decreto supremo, el 181, porque este es un decreto de orden general, ¿no? Y hablando de la base normativa, sabemos que este es nuestro punto de partida. Claro, importará a muchos también saber si la entidad pública en la cual nos encontremos o vinculada al caso que queramos atender o que vayamos a revisar, si es que cuenta o no cuenta con reglamentación específica, con reglamentación particular que haya sido emitida para el efecto, ya que se reconoce por el mismo Decreto Supremo 181 la obligación que subsiste en cada entidad pública y de manera específica en su asesor legal, en coordinación con la propia MAE, de elaborar sus propios reglamentos o los reglamentos específicos para los procesos de contratación. ¿Esto por qué? Si bien el Decreto Supremo 181 establece una línea general para el proceso de contratación o una serie de etapas y pautas, además de requisitos y condiciones que todos los procesos de contratación debieran haber atravesado, es innegable que no podemos meter en una misma bolsa o en un mismo saco a un proceso de contratación de una municipalidad o de un gobierno municipal versus un gobierno departamental o una autoridad de fiscalización y control social, ya que estos tienen sus particularidades. E inclusive, en los procesos de contratación de una alcaldía versus otra alcaldía no siempre son idénticos, ¿no? Ya que se sujetan a una serie de previsiones vinculadas precisamente a su régimen autonómico y a las necesidades que vayan a atender. Razón por la cual este decreto supremo del 2009, que es de alcance general y que ha sido establecido para regulación del sistema de administración de bienes y servicios, sobre todo procurando alcanzar una serie de objetivos algo retóricos, si bien en su redacción, pero también básicos en cuanto a un enfoque en lo que concierne a transparencia de un proceso de contratación, ¿no? Es importante que nosotros entendamos cómo los aspectos que conllevan a un proceso de contratación debieran primero ser de alcance público, que nosotros podamos saber con precisión qué es lo que está contratando el Estado y por qué, cuáles las razones, cuál es el fundamento, y en todo caso que se nos permita a través de este principio de transparencia dar seguimiento y no solamente circunscribirnos a lo que las entidades de control pudieran efectivizar, ¿no? Me refiero sobre todo a la Contraloría General del Estado, así como también a la propia unidad de auditoría interna dentro de cada entidad pública, que son las responsables directas del cumplimiento, de dar seguimiento y buscar el cumplimiento irrestricto de la normativa a la cual nos referimos, ¿no? La normativa tanto de alcance general como de orden particular. Es por ello que si nos referimos a el procedimiento administrativo para el régimen de contratación estatal,
tenemos que hacer alusión a los dos grandes subsistemas que se involucran dentro del mismo. Hablamos del sistema de manejo de bienes y del de disposición de bienes, por un lado, así como también el subsistema de contratación. O sea, el que vamos a ver sobre todo es el del subsistema de contratación, ¿no? Ya cuando nos referimos a el manejo y disposición de bienes, vamos a abordar otro criterio técnico en lo que concierne en la administración de dichos aspectos y cómo estos se vayan a estructurar acorde a cada entidad pública en particular, ya que hay circunstancias que debemos tomar en cuenta relacionadas precisamente a la contratación estatal y cómo dicha contratación puede revestir una serie de cambios según la entidad en la cual nos encontremos. Voy a abrirles precisamente una línea de tiempo en la cual vamos a ver las particularidades del proceso de contratación estatal para cumplimiento, en este caso, de lo previsto en el Decreto Supremo 181 bajo un régimen general, y vamos a conversar también un poco de cómo esa línea de tiempo y las exigencias planteadas pueden ser dispares cuando se trata de procesos de contratación en otras áreas. Esta línea que les presento, en realidad, enseguida que se las muestro, es la que responde a un proceso de contratación estatal de alcance general. Claro que obviamente tiene sus particularidades con relación a lo que es un proceso por licitación pública, un proceso por contratación AMPE y un proceso por contratación menor, ¿no? Que conlleva varias particularidades y circunstancias que debemos tomar en cuenta. Además de las contrataciones sin cuantía, ¿no? Aquellas que no son determinadas por el manejo presupuestario, sino más bien por la particularidad de lo que se vaya a contratar o de lo que se busque adquirir. En la línea de tiempo que enseguida les pongo en pantalla, se muestra además una serie de etapas que deben cumplir necesariamente los procesos de contratación. Esto, como les decía, en una lógica bastante general o de alcance general, que denota sobre todo un criterio particular con relación a lo que involucra, en este caso, el cumplimiento de una serie de requisitos que se prevén como parte del régimen normativo de nuestro país. Concretamente, en este caso, el Decreto Supremo 181, así como las eventuales modificaciones efectuadas, ya sea por reglamentos específicos o por decretos supremos que han complementado, modificado o alterado la previsión normativa inicial del 2009 con el Decreto Supremo 181 y sus diferentes facetas, ¿no? En relación a cada uno de los procesos de contratación que podemos evidenciar. En todo caso, ya cuando nos referimos además a la contratación, vamos a volver a otra presentación para iniciar con lo que es el tratamiento del primer subsistema, el subsistema de contratación. Trae consigo el reconocimiento de las denominadas normas básicas, ¿no? Esas que les mostraba hace un instante en lo que es el Decreto Supremo 181. ¿Cuál es el objeto de las normas básicas? En general, no solamente las del sistema de contratación. Toda norma básica está vinculada a alcanzar una serie de objetivos, que en el caso concreto del sistema de administración de bienes y servicios es el de poder alcanzar un objetivo de transparencia en un proceso de contratación estatal, además de determinar cuáles son las etapas, cuáles son los requerimientos para lograr sobre todo un estado de eficiencia y agilidad y eficacia con relación a procesos de contratación estatal, algo que en el enunciado puede verse muy bien o escucharse muy bien, pero ya en la efectividad práctica genera una serie de controversias, genera una serie de consideraciones dispares, ¿no? Respecto a si realmente es efectivo nuestro procedimiento
o si requiere ya un replanteo para evitar caer en figuras extremadamente burocráticas y lentas que no favorecen al desarrollo de la propia administración pública. El sistema, además, surge como una suerte de complemento a lo dispuesto en la propia ley SAFCO, una ley que sabemos es de carácter sustantivo, que ya en su artículo 10 nos prevé la existencia de este sistema de administración y su objeto, ¿no? Que busca sobre todo el establecimiento de un marco jurídico, técnico y administrativo que regule los procesos de contratación de bienes y de servicios, así como también la disposición de estos de forma interrelacionada, ¿no? Que se vayan a vincular con los otros sistemas de administración y control. Eso es algo que podemos evidenciar en una primera etapa del proceso de contratación. Vamos a volver a la línea de tiempo, donde identificamos en este caso a las denominadas etapas previas, las voy a remarcar, que dan inicio en realidad a un proceso de contratación por vinculación. Es innegable que para que un ente estatal pueda contratar, tenga que haberse previsto previamente actividades dentro del POA que vayan a estar vinculadas o que se relacionen a lo que significa en este caso el desarrollo o la aplicación de un proceso de contratación como tal, entendiendo que esa elaboración y revisión del POA denota primero que se vayan a agotar instancias de gestión administrativa por parte de la administración pública y que comúnmente debieran hacerse antes del inicio de una gestión. O sea, en el caso del POA 2020, por ejemplo, que de entrada ha tenido que ser modificado, reformulado y va a ser todavía reformulado para poder atender los casos de la pandemia, el POA, junto al presupuesto de esta gestión, son elaborados en realidad en una lógica proactiva, ¿no? En una lógica de previsión anterior, en una suerte de prospectiva en realidad que se toma por parte de la administración pública, entendiendo que en el análisis de lo que ha significado diferentes procesos anteriores de actividades llevadas a cabo por cada entidad, se prevé cuáles de estas se van a repetir, cuáles de estas son recurrentes y cuáles son, pues podríamos decirlo en alguna medida, nuevas y se integran en la formulación de lo que es un POA. Este trabajo comúnmente se efectiviza entre los meses de septiembre, octubre, noviembre de una gestión anterior. Eso significa que el POA 2020 fue elaborado inicialmente en el año pasado, entre los meses señalados, ¿no? Con el pequeño quiebre de tiempo propiciado durante el paro de los 21 días y por razones obvias, ¿no? De que la administración estaba más ocupada por un factor político que en los factores de gestión que realmente debieran importarle. Ahora, fuera de aquello, también es importante que nosotros identifiquemos que dentro de las circunstancias recurrentes, aquellas que gestión tras gestión se van a ir produciendo, tenemos también la identificación del denominado PAC, que viene a ser el Programa Anual de Contratación, que es igual una referencia a un estadio previo, es el que les estoy marcando acá, con relación a la determinación de qué procesos de contratación la entidad pública ya prevé va a efectivizar y que los adelanta, ¿no? Que los plantea como una suerte de cronograma de contrataciones que de seguro ahora por efecto de la pandemia se ha afectado totalmente, ¿no? O por lo menos en una gran magnitud. En el PAC lo que se hace comúnmente es identificar qué aspectos van a estar vinculados a procesos de contratación, ya sea una contratación menor, contrataciones por por contrataciones por modalidad AMPE, contrataciones por modalidad licitación pública. Lo que no se puede prever es el tema de contrataciones por emergencia, en el sentido de identificar el proceso de contratación como tal, pero sí se puede prever los aspectos relacionados a el presupuesto para el soporte de contrataciones por emergencia, ¿no? En eso vamos a incidir bastante durante esta semana para entender
qué es lo que está pasando en el régimen de contratación estatal en nuestro país por efecto de la pandemia. Ahora, cuando hablamos de un proceso de contratación, a diferencia de lo que acontece, por ejemplo, con un proceso administrativo de alcance general, los que habíamos visto la semana pasada, en lo que concierne a la Ley 2341 y al Decreto Supremo 27113, el inicio de un proceso de contratación estatal está marcado por dos momentos bastante importantes. Uno, por un lado, el desarrollo de una serie de etapas previas, que son las que he remarcado, que justifican que luego las unidades solicitantes o los servidores públicos que dan inicio en realidad o que originan un proceso de contratación formulen esta su petición de manera formal para el inicio de un procedimiento de contratación. Esto comúnmente se hace a través de una serie de formularios preestablecidos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o bien en ejercicio de su propia reglamentación específica, la que cada entidad pública elabora, en base a sus propios criterios, ¿no? Y que dé lugar a otros mecanismos de inicio del proceso de contratación, requerimientos por escrito, en algunos casos requerimientos verbales, etcétera, dependiendo el tipo de proceso de contratación. Entonces, en esa primera etapa, que involucra tanto el análisis previo como la formalización del inicio de un proceso de contratación por parte de la unidad solicitante, trae consigo la necesidad de ratificar ese vínculo que debe existir entre los sistemas de administración y control previstos en la ley SAFCO, en lo que concierne, por ejemplo, a programación de operaciones, el sistema de organización administrativa, el sistema de presupuesto, el propio SAPS, el SAP, el sistema de administración de personal, el de tesorería y crédito público y el de contabilidad integrada, entendiendo que el sistema de control gubernamental es transversal a todo el proceso, ¿no? A todo el proceso gerencial, sin importar mayores consideraciones. Vamos a volver a la presentación para continuar y también retornaremos en unos instantes a lo que es la línea de tiempo. Cuando hacemos alusión entonces a el SAPS, sabemos que este se compone, como adelantaba, de tres subsistemas. El sistema de contratación de bienes y servicios, o el subsistema de contratación de bienes y servicios, que es el que vamos a comenzar a analizar ahora, para luego concentrarnos en el sistema de manejo de bienes y en el sistema de disposición de bienes, que dan un complemento técnico, si quieren, del procedimiento. Hay una serie de abreviaturas importantes que debemos tomar en cuenta para una mayor comprensión de la revisión que vamos a hacer tanto de la normativa como eventualmente de algunos casos que vamos a analizar. En ese caso, algunas de esas abreviaturas se encuentran precisamente, o acrónimos, se encuentran determinados en la misma norma en cuestión, en el Decreto Supremo 181 y excepcionalmente en otras normas complementarias. Así tenemos, por ejemplo, a las modalidades de contratación, la AMPE y LP, modalidades por cuantía, que hacen alusión al apoyo nacional a la producción y empleo, en el primer caso, y LP a licitación pública. Después ya hacemos alusión a documentos o autoridades dentro del proceso. En el caso del CUSE, se constituye en un código único de contratación estatal, el que nos sirve para dar seguimiento, por ejemplo, a procesos de contratación ante el portal SICOES. Enseguida voy a mostrarles aquello. El documento base de contratación, que no son más que las reglas aplicables a el proceso desde el punto de vista técnico, jurídico, normativo y además económico en lo que concierne a cada proceso de contratación, sobre todo en las modalidades AMPE y licitación pública, ya que la contratación menor, la contratación por objetos específicos o la contratación por emergencia y contratación directa no suelen estar vinculados a la elaboración de un DBC, porque responden a particularidades propias. Por lo tanto, hay variante también entre lo que concierne al DBC para un régimen de licitación pública
y al DBC para un régimen de contratación AMPE, de apoyo nacional a la producción y empleo, que enseguida que veamos las categorías en las cuales se divide van a entender un poco las razones de por qué. De la misma forma, hay una variante importante en los procesos de contratación estatal cuando ésta se efectiviza por parte de una empresa nacional estratégica. No nos olvidemos que por efecto de la ley 466, la ley de empresa pública, se escapa de la regulación SAFCO o se saca de la regulación SAFCO y las normas derivadas de la ley SAFCO a las denominadas empresas estatales o empresas públicas, sobre todo las denominadas EPNES o las nacionales estratégicas, a quienes por el propio mandato del Decreto Supremo 181, al igual que todas las otras entidades públicas del país, se les ordena la elaboración de un reglamento específico para sus procesos de contratación, mucho más cuando se trata de una empresa estatal que no puede equipararse o no puede emularse a la contratación que se tiene, por ejemplo, en un gobierno municipal o en un ministerio, ¿no? Ya que responde a otro tipo de criterios donde inclusive el factor de utilidad que pudiera generar en términos comerciales, en una suerte de mezcla público-privada, pues también es otro de los elementos, o viene a ser uno de los elementos a considerar de forma significativa y que da lugar precisamente a reglamentos específicos. En el caso de la MAE, ya sabemos que es la abreviatura que hace alusión a la máxima autoridad ejecutiva, NBSAPS a las normas básicas, estas que comenzamos a revisar, el PAC es el Programa Anual de Contrataciones, del cual ya he mencionado parte en la línea de tiempo, el POA, que es el Programa de Operaciones Anual, que viene a ser nuestro referente en términos de revisión de un proceso de contratación. O sea, siempre que se les quede grabado este aspecto de que si ustedes son contratados o son vinculados a un proceso de auditoría de control o auditoría gubernamental a procesos de contratación estatal, es innegable que tengan que revisar previamente al proceso el POA y el PAC, ¿no? El PAC sí corresponde, obviamente si es una contratación recurrente o es una contratación que pudo haberse sido prevista. No van a encontrar, por ejemplo, en un programa anual de contratación, las compras por emergencia que se están llevando a cabo por efecto del COVID, por efecto del coronavirus, que estas responden más que nada a la necesidad de un reglamento específico o de circunstancias acorde a la emergencia que se esté atendiendo, ¿no? Que igual vamos a retomar ese punto un poco más adelante. Es por eso la importancia que también se tiene de un RESAPS, de un reglamento específico, que de acuerdo al propio mandato del Decreto Supremo 181, todas las entidades públicas debieran elaborar o debieran contar con su reglamentación específica, aquella que permita abordar las particularidades que no necesariamente han sido previstas en la reglamentación general o que no vayan a adecuarse a criterios de regulación de alcance general como la de las normas básicas del SAPS. De la misma forma, también se prevé que las empresas nacionales estratégicas elaboren, sobre todo ellas, su reglamento específico, ya que sus procesos de contratación, como adelantaba hace un instante, suelen ser muy, pero muy particulares. Ahora hablamos de dos sujetos que en realidad no involucra un cargo como tal, sino más bien una delegación de funciones que recae en la máxima autoridad. Todo proceso de contratación estatal siempre va a ser responsabilidad directa y solidaria de la máxima autoridad ejecutiva. Pero pretender que la MAE haga absolutamente todo dentro de la entidad pública resulta ser un absurdo, ya que para ello tenemos las figuras de la delegación de funciones, y que en el caso de contratación estatal derivará en el ejercicio de dos funciones en particular o de manera específica. La función del RPA, el responsable del proceso de contratación para apoyo nacional a la producción y empleo, y la del responsable del proceso de contratación o RPC para los casos de licitación pública, ¿no? Con las particularidades que tiene cada uno de estos procesos.
Y ya luego hacemos alusión al propio sistema y al SICOES como el sistema de contratación estatal, que es el que nos permite alcanzar cierto criterio de transparencia. Ya a medida que vamos profundizando en el análisis del Decreto Supremo 181, nos topamos con conceptos como el del precio referencial, el documento base de contratación y otros que son referentes para cualquier proceso de contratación en sí, y partiendo desde la misma contratación menor hasta llegar a las contrataciones directas, que aún a pesar de su nombre, están todavía circunscritas a una serie de condiciones y requisitos que varían de entidad a entidad y de circunstancia que amerita el desarrollo de un proceso de contratación de esta naturaleza. Cuando hacemos alusión al precio referencial, ya estamos haciendo énfasis en la competencia que radica en la unidad solicitante o los miembros de la entidad pública, los servidores públicos, que resulten responsables de calcular el precio referencial para un proceso de contratación, ya sea para adquisición de bienes, servicios, obras, consultorías u otras. Precio que a su vez siempre debe incluir todos los tributos, transporte, costos de instalación, inspecciones y cualquier otro concepto que llegue a incidir en el costo total de los bienes y servicios. Ahora, aquí hay una diferencia muy, pero muy importante que debemos hacer alusión con relación al precio referencial, y para ello vamos a volver a nuestra línea de tiempo. Como bien sabemos, o como acabo de mencionar, es el RPC, o perdón, la unidad solicitante, la que después de haber presentado su solicitud de inicio de un proceso de contratación estatal, la que será también responsable, después de dicha solicitud, de poder llevar adelante el proceso como tal, elaborando el pliego de especificaciones, los términos de referencia y validar además el precio referencial, precio que ya en alguna medida tendría que haber sido por lo menos valorado primigeniamente o de manera provisional antes de la solicitud y se ratifica una vez que el RPC o el RPA ha aceptado el inicio del proceso de contratación. ¿Y esto por qué? Porque si no hubiéramos tenido un primer acercamiento a un precio referencial, no podríamos elegir si se trata de un proceso de contratación AMPE o si es un proceso de contratación licitación pública o excepcionalmente un proceso de contratación menor, que va a depender de la cuantía y el presupuesto para el proceso. Razón por la cual la verificación y validación del precio referencial resulta ser muy importante. Permítame un instante, chicos, por favor. Voy a atender una consulta de mis hijos que están igual pasando clases. Al parecer no han podido conectarse a su sesión. Enseguida retorno con ustedes, por favor. Gracias por la paciencia, chicos. Era, como les dije, un pequeño tema con la conexión a internet de mis hijos que no podían entrar a su clase de inglés, pero ya está resuelto. A ver, lo que les decía respecto a la unidad solicitante y el precio referencial. El precio referencial es un primer parámetro para que nosotros podamos entender qué tipo de proceso de contratación corresponde. Adelantando un poquito a lo que vamos a ver en la misma normativa, en lo concerniente en este caso a las cuantías y a las modalidades que reconoce nuestra legislación, debemos entender que todo proceso de contratación o los procesos de contratación se dividen en dos grandes grupos. Tenemos por un lado a los procesos de contratación por cuantía, y por otro lado tenemos a los procesos de contratación sin cuantía, ¿no? Sin monto determinado. En el caso de los procesos de contratación por cuantía,
Estos, sobre todo, se circunscriben a las siguientes formas. Tenemos primero a los procesos de contratación menor, que de acuerdo a la normativa general, me refiero al Decreto Supremo 181 y las modificaciones operadas por el Decreto 1497, nos circunscriben a contrataciones que van de 1 hasta 50,000 bolivianos. Luego de eso tenemos la contratación AMPE, de apoyo nacional a la producción y empleo, que a su vez se subdivide entre lo que es AMPE 1, que va de los 50,001 bolivianos hasta 200,000 bolivianos, y la modalidad AMPE 2, que está determinada por la cuantía de 200,000 bolivianos hasta 1,000,000 de bolivianos. Luego tenemos a la modalidad de contratación por licitación pública, que a su vez se subdivide no por tipos de licitación, sino por tipos de convocatoria. Hablamos de una convocatoria nacional y en el otro caso una convocatoria internacional para procesos de contratación. Cuando se trata de convocatorias nacionales van de 1,000,000 a 70 millones de bolivianos. En el caso de la convocatoria pública internacional, más de 70 millones de bolivianos. Estas son las denominadas contrataciones por cuantía. En el caso de las contrataciones sin cuantía, hace alusión a los procesos de contratación. Vamos a continuar con la numeración de contratación por emergencia, contratación directa y la contratación con objetos específicos, ¿no? Que estos ya no se sujetan a montos, sino que puede ser una contratación por emergencia de menos de 50,000 o de más de 1,000,000 de bolivianos, como también puede ser contrataciones directas de 4 millones o contrataciones con objetos específicos por el monto que fuere, ¿no? Que se sujetan obviamente a reglas muy, pero muy particulares de las descritas en el Decreto Supremo 181 y en los reglamentos específicos correspondientes, entendiendo además que en el caso de la contratación por emergencia, las reglas tienen que ser determinadas por la entidad contratante con relación al tipo de emergencia que van a atender o de la cual se van a depender. Entonces, ahí hay varias consideraciones con relación al precio referencial. O sea, si la unidad solicitante no tiene clara cuál va a ser o cuál va a ser el monto probable de su proceso de contratación, no va a poder ubicar contrataciones por cuantía, salvo que se trate de estos procesos de contratación sin cuantía. Por eso, cuando estamos en este segundo aspecto, en los procesos de contratación sin cuantía, aquí no hay un precio referencial, sí hay un precio estimado eventualmente, e incluso aunque se determine el precio referencial, no va a tener incidencia a una modalidad de contratación por cuantía porque se ha justificado por la vía de la emergencia, por la vía de las causales de contratación directa o está circunscrito a reglas específicas de contratación con objetos específicos, de acuerdo a la normativa vigente en nuestro país. De ahí que la importancia de la identificación del precio referencial va a depender mucho de la modalidad de contratación de la cual se trate. Ahora, en todo caso, el precio referencial debe estar siempre respaldado, o sea, debe estar siempre bajo una premisa de su soporte, de su alcance y de las particularidades para su determinación, siempre tomando en cuenta cotizaciones, proformas o cualquier otro tipo de presupuesto que sea enviado incluso
por los proponentes o requerido por los contratantes para saber con precisión cuánto es lo que el Estado va a erogar de su presupuesto, del presupuesto de cada gestión, para cada proceso de contratación en particular. Esto permitirá, en todo caso, asumir una serie de decisiones con relación a cada proceso de contratación relacionado a las capacidades económico-financieras de la entidad pública. Además, para todas las modalidades de contratación, el precio referencial siempre va a tener un carácter público, debiendo estar señalado en el documento base de contratación. Pero esto nos genera también una pequeña dificultad. Cuando se trata de contrataciones por emergencia, como las que tenemos en este momento por efecto del coronavirus, no elaboramos documentos base de contratación, ya que estos, que son la referencia técnica, normativa y regulatoria para un proceso de contratación, toma tiempo, razón por la cual se inhibe la elaboración de un DBC, pero en ningún caso debiera permitirse un proceso de contratación que no haya, por lo menos, de contratación por emergencia, que no haya por lo menos identificado o definido una regla de especificaciones técnicas aplicables al proceso de contratación. Mucho más cuando se trata de la adquisición, por ejemplo, de bienes. Vamos a ver precisamente un ejemplo al respecto en un instante con relación a un proceso de contratación elaborado por el gobierno autónomo municipal de Cochabamba. En este caso, referido sobre todo a lo que involucra la contratación por emergencia o las contrataciones que se están efectivizando durante este periodo de emergencia sanitaria, ya que de acuerdo al propio gobierno autónomo municipal, por ejemplo, se está atendiendo algunas necesidades de provisión de insumos o provisión de bienes para dar cobertura a los trabajos de atención del COVID, que en este caso involucran sobre todo la posibilidad de adquisición de insumos para personal médico o para centros hospitalarios, como el que vamos a ver a continuación. Y esto también nos muestra las particularidades de cada proceso de contratación como tal. En este caso, les voy a mostrar una orden de compra del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, que esto además responde primero a montos y segundo al hecho de que se trata de un proceso de contratación por emergencia, o por contratación directa, mejor dicho. Y respecto al hecho de que se ha adjudicado mediante un proceso de contratación directa, signado por el número CDSB 2020-0.83, mediante nota de adjudicación del 12 de junio del 2020, en la cual el secretario municipal de salud, que se convierte en la unidad solicitante, solicita a los proveedores de bienes que se puedan otorgar los siguientes insumos para el servicio de atención de pacientes con COVID. En este caso, se trata de la adquisición de dos ítems, un oxímetro de pulso numerado 1 y oxímetro de pulso 2, lo que responde en este caso a las especificaciones técnicas que debieron haberse emitido. El problema es de que el nivel de transparencia que se tiene con relación a este tipo de contrataciones es de que si bien sabemos que se ha procedido a la compra, no tenemos acceso por ahora a las especificaciones técnicas que de una u otra manera nos ayudarían a clarificar a qué se refiere con oxímetro de pulso 1 y oxímetro de pulso 2. Si bien son parte integrante del proceso de compra con relación a la nota de resolución, la propuesta adjudicada, los certificados RUPE y los certificados de no adeudo a las AFPs y otros documentos administrativos de respaldo, se suman a todo el soporte de las decisiones.
que en este caso, como les digo, no son muy claras, además de que no genera la transparencia correspondiente. ¿Por qué he elegido además este caso? Da la casualidad de que haciendo la consulta, incluso a la misma empresa adjudicada, llama la atención el precio que se ha consignado en la orden de compra como precio unitario y precio total para la adquisición de los oxímetros, ya que se hace alusión a un precio de 980 bolivianos y otro de 780 bolivianos, cuando extrañamente la empresa proveedora, en consultas por escrito hechas hace unas 2 a 3 semanas, manifiesta que entre sus existencias, refrendadas con los inventarios de aduana, figuran oxímetros de pulso de un valor de 550 bolivianos y otro de 380 bolivianos, que facturados obviamente, pero que extrañamente ahora para la adjudicación que se ha hecho por parte de la alcaldía estarían en un valor de 980 bolivianos y 780 bolivianos. De constatarse este hecho y de no aclararse esta circunstancia, porque estaríamos hablando de oxímetros de pulso portátiles, no estamos hablando de oxímetros de pulso con terminales conectadas directamente a las camas eléctricas, pues en todo caso nos daría una consideración o llegaría a una consideración de un sobreprecio realmente alto, ¿no? De casi el 100% de sobreprecio en cuestión de los oxímetros adquiridos por la alcaldía. Ahora, ¿cuál es el problema de este tipo de procesos de contratación? Nosotros no tendríamos ninguna dificultad con el precio unitario y el precio referencial, porque en este caso ya es el precio final contratado, ni siquiera es uno de referencia, si tuviéramos acceso a las especificaciones técnicas a las que se hace alusión en el propio documento, en la orden de compra. Recordemos que estas especificaciones técnicas se encuentran precisamente detalladas como parte de los documentos que integran el proceso y que si ingresamos al portal SICOES y buscamos el proceso de contratación como tal, vemos que no tenemos acceso a las mismas, no se han publicado, como suele ocurrir la mayor parte de las veces con procesos de contratación directa, ¿no? Es aquí donde ya empieza a alertarse, si quieren, una suerte de conducta poco ética por un lado, así como también una conducta indebida que deberá refrendarse mediante los procesos de auditoría correspondientes una vez que culmine todo el proceso de emergencia o toda la situación de emergencia y que se activen por parte de la gobernación y de la propia alcaldía los mecanismos de fiscalización correspondientes, ¿no? Por eso es que he elegido precisamente este caso, se los voy a subir a sistema con el objetivo de que ustedes puedan ver las circunstancias en las cuales se lleva a cabo un proceso de contratación bajo esta particularidad, ¿no? Ya luego les muestro otros procesos en los cuales no se opta a órdenes de compra, sino más bien que tenemos la suscripción de contratos para la adquisición de dichos bienes, ya sean estos insumos para salud o inclusive ligados todavía al COVID, como el caso de la adquisición del horno crematorio, que también tenemos la posibilidad de ver todo el proceso de contratación como tal a través de plataforma SICOES, ya que en el caso, por ejemplo, de la adquisición del horno crematorio, se tiene una serie de particularidades que podremos anotar de manera posterior. Enseguida voy a habilitarles el acceso a esa información para que la podamos revisar, ¿vale? Vamos a volver momentáneamente a nuestra presentación en lo que concierne a las circunstancias de los precios, reiterando, ¿no? De que en el caso de la contratación por emergencia no se elabora DBC y en muchas contrataciones directas solo se elabora las especificaciones técnicas o los pliegos de referencia para definir un poco qué es lo que se quiere contratar
pero no otros aspectos como el caso del precio referencial, que siempre debió haberse manifestado de forma transparente. Cuando se trata además de servicios discontinuos, el precio referencial es el que se tenga como precio unitario para el servicio determinado por la entidad. Por eso, en el caso de los respiradores, se habla de precios unitarios y no de precios referenciales. Para convocar además un proceso de contratación, cuando éste tenga por objetivo el desarrollo de obras o un proceso de construcción, el precio referencial no debe tener una antigüedad mayor a 4 meses. Y esto responde a un factor determinante, el valor de los materiales de construcción. Sabemos muy bien de que el precio de los materiales de construcción puede cambiar en un lapso de tiempo muy corto, razón por la cual se exige que el valor del precio como tal no tenga una antigüedad mayor a 4 meses, ¿no? Por las diferentes salvedades que denota la circunstancia de esta determinación del precio. Ahora, en muchos procesos de contratación estatal se tiene la posibilidad de otorgar anticipos y estos anticipos buscan sobre todo cubrir los gastos iniciales a objeto del proceso de contratación, ¿no? Ya movilización de materiales, compra de algunos insumos o eventualmente pago de derechos aduaneros y otros, los que deben estar siempre justificados y refrendados mediante los comprobantes de pago que se vayan a emitir por parte de la empresa proveedora o de la empresa adjudicada. En todo caso, el anticipo, además, bajo ninguna circunstancia puede exceder al 20% del monto total contratado. Ya no hablamos de un precio referencial, sino del precio convenido en el contrato o ya definido para cierre del contrato. El anticipo, además, se va a otorgar siempre y cuando se haya presentado una solicitud por parte del proveedor o contratista y esta haya sido valorada y aceptada por la empresa o por la entidad contratante, ¿no? Por el Estado como entidad contratante. A su vez, también en la normativa de alcance general se determinan ciertos tipos de garantía de carácter renovable e irrevocable y de ejecución inmediata que vayan a ir acompañando siempre a procesos de contratación, a menos que por reglamentación específica o reglamentación particular se vayan a eximir de dichas garantías o del cumplimiento de dichas garantías a los proveedores. Comúnmente las garantías se estructuran en tres facetas o tres formas. La boleta de garantía, cuando no es necesariamente requerida por la entidad pública, pero el proponente, para favorecer su puntuación en cuanto a la valoración respecto a otros proponentes, plantea una boleta emitida ante cualquier entidad de intermediación financiera, bancaria o no, que esté debidamente autorizada por el regulador, en este caso por ASFI. A diferencia de la garantía a primer requerimiento, cuando ya es exigida por la entidad estatal para ser considerado como proponente, entregando de la misma forma una boleta de garantía, pero ya bajo la categoría de que es a primer requerimiento de la entidad contratante o de la futura entidad contratante. La otra forma de presentar o plasmar una garantía para el proceso de contratación es mediante la póliza de seguro de caución a primer requerimiento. La diferencia con la anterior es de que la garantía de primer requerimiento se cumple con la entrega de una boleta bancaria, una boleta o de fianza bancaria, que se obtiene mediante el depósito de X cantidad de dinero, acorde al nivel de garantía exigido, y que es corroborado por la entidad financiera de que dicho monto ha sido entregado y está reservado o en custodia en bóveda del banco, ¿no? Y que si es que hay necesidad, se va a efectivizar el mismo por responsabilidad directa de la entidad financiera y ya no del proponente. A diferencia del seguro de caución, que este en realidad se corrobora mediante el contrato de seguro y la póliza de seguro que es emitida por una empresa aseguradora o reaseguradora debidamente regulada y formal acorde a la normativa que rige a la APS, la Autoridad de Pensiones y Seguros,
como ente de regulación de este tipo de empresas y de este tipo de actuaciones. En el caso, además de las garantías, depende mucho del tipo de contratación y de las cuantías que corresponden a la misma. Cuando se tiene procesos de contratación de hasta 1 millón de bolivianos, es el proponente el que decide el tipo de garantía a presentar. O sea, puede presentar una boleta de garantía si es que no se la han requerido, o puede optar por un seguro de caución. Para montos mayores, por encima del 1 millón de bolivianos, es la entidad convocante la que tiene que definir en el documento base de contratación cuál es el tipo de garantía exigida para cada proceso de contratación, ¿no? Ya sean las garantías generales de cumplimiento de contrato o bien las garantías específicas según cada objeto de contratación que tengamos validado. Cuando se tratan además de proponentes extranjeros, que no se inhibe la posibilidad de que puedan ser considerados como proponentes, estos también deberán presentar sus boletas de garantía, pudiendo recurrir para ello a sus propias entidades financieras en el país de origen, siempre y cuando sean entidades financieras formalmente establecidas y acorde a los lineamientos de su propia normativa. Y que además estén vinculadas con empresas formalmente establecidas en el país para que puedan ser el puente para la efectivización o cumplimiento de las determinadas garantías. En este caso, por efecto de la relación con las entidades financieras o las entidades aseguradoras. De la misma forma, cuando el proponente extranjero ofrezca una boleta de garantía a primer requerimiento y no utilice una entidad financiera en el país, debe acreditar que su entidad financiera, la que es responsable de la emisión de la boleta, tiene corresponsalía legalmente establecida en Bolivia. Por ejemplo, tenemos un proponente en la ciudad de o una empresa mexicana y esta empresa mexicana nos emite una boleta de garantía del Banco MEX, del Banco de México. Y es importante que la misma empresa, a través del Banco de México, pueda definir cuál es su banco corresponsal aquí en Bolivia. Supongamos que fuera el Banco Visa. Si eventualmente necesitamos ejecutar la boleta de garantía que ha sido girada o emitida por Banco MEX, no necesitamos contactarnos con el Banco MEX, sino que lo hacemos a su banco corresponsal. Nos contactamos con el Banco Visa para que sea el Visa, como banco corresponsal, el responsable de ejecutar la boleta o pagar, si quieren, a favor de la entidad estatal los montos comprometidos en la misma boleta. Y ya luego es el Banco Visa el que se encarga de hacer las gestiones de cobro ante el Banco de México o el Banco MEX y a su vez el Banco MEX respecto a el cliente que fue favorecido con la boleta de garantía correspondiente, previo pago de las comisiones que también se exigen para dicho tipo de procesos. Veamos ahora las modalidades de garantía que se determinan conforme a nuestra legislación. En este caso tenemos las garantías según objeto, que van ligadas a la garantía de seriedad de propuesta, la primera garantía, antes de un proceso de contratación, cuando estamos todavía en la fase de definir cuál de los proponentes va a ser adjudicado, cuando todavía no hemos definido o no hemos adjudicado o no hemos cerrado contrato con una empresa o proveedor específico. Esta garantía tiene por razón o por objeto o propósito constatar que la participación del proponente o los proponentes se van a efectivizar de buena fe durante todo el desarrollo del proceso, ¿no? Y la garantía exige que se presente ya sea una boleta o un seguro de caución por el monto equivalente al 1% de la propuesta. O sea, si la propuesta económica presentada por la empresa o por el proponente es de 1 millón de bolivianos, pues entonces tendría que acreditar el 1% de ese monto para que se pueda considerar su garantía, que en este caso, pues de lógica elemental, corresponde a los 10,000 bolivianos de garantía que tendría que otorgarse, ya sea a través de una boleta o mediante un seguro de caución.
La vigencia, además de la garantía de seriedad de propuesta, debe exceder en 30 días a la validez de la propuesta planteada, según el DBC, cuando tengamos DBC. Comúnmente, cuando se trata de propuestas a favor del Estado, estas tienen una duración de 3 a 4 meses, ¿no? Exagerando una vigencia mayor de hasta 6 meses, pero esto en casos muy excepcionales. Eso significa que si yo soy un proveedor que tengo la intención de ser adjudicado y presento mi propuesta económica respecto al valor de los bienes a ser entregados o la consultoría o las obras a ser construidas, pues mi propuesta debe ir aparejada a una garantía que tenga una vigencia mayor al periodo de validez de la propuesta como tal. O sea, si mi propuesta del precio para ser adjudicado es de 3 meses de duración, pues mi garantía deberá ser para una cobertura de 4 meses o de 30 días adicionales al periodo de validez de la propuesta. Si el proponente es adjudicado, la garantía entregada, sea como boleta o como seguro de caución, será devuelta contra entrega de una nueva garantía. En este caso ya la garantía de cumplimiento de contrato, porque se supone que el proponente ha superado esta fase y ha logrado acceder a la determinación de ser adjudicado, ¿no? A la salvedad de ser adjudicado para procesos de contratación. Esta garantía de seriedad de propuesta, además, solo se exige en procesos de contratación por cuantía por encima de los 200,000 bolivianos. Eso implica que solo será exigible en procesos AMPE 2 y licitación pública. No hay garantía de seriedad de propuesta que aplique para procesos de contratación directa ni tampoco para procesos de contratación por emergencia. Lo propio no se requiere para servicios generales discontinuos que no se van a repetir a lo largo del año, sino que responden a una sola ocasión, sin importar los montos. Y no se requiere en procesos de contratación directa de empresas públicas nacionales estratégicas o empresas en las que el Estado tenga participación en su paquete accionario o su capital social. Veamos ahora las garantías según objeto en relación al cumplimiento de contrato, ¿no? La segunda modalidad de garantía exigida cuando ya ha sido adjudicada la empresa. Cuando llegamos a la firma de un contrato estatal o un contrato administrativo, sabemos que más allá del contrato, se nos exige para precautelar los intereses del Estado que se otorgue una garantía de cumplimiento, que busca sobre todo garantizar por parte de la empresa adjudicada que se llegará a la conclusión del objeto del contrato como tal, de acuerdo a lo previsto en el mismo documento. Esta garantía debe ser del equivalente al 7% del monto contratado, ¿no? En el mismo ejemplo que citábamos, si nuestro monto contratado es de 1 millón de bolivianos, tendremos que otorgar una garantía de 70,000 bolivianos como el equivalente al 7% del monto contratado. En el caso de AMPE, o de los procesos de contratación AMPE, de 50,000 bolivianos hasta 1 millón, puede llevarse a cabo una garantía de cumplimiento de contrato mediante retención a sus pagos parciales, siempre y cuando esa retención sea del 7% a cada pago. O sea, si le vamos a pagar en cuotas como Estado a nuestro adjudicado o la empresa adjudicada, esta posibilidad en AMPE permite a que en cada pago pactado se retenga el 7% hasta que se verifique el cumplimiento total del contrato. En el caso de que el cumplimiento sea efectivo, pues entonces se le devuelve el monto retenido. En el caso además de AMPE, hasta 1 millón de bolivianos, cuando se trate de, o sea, de 200,000 hasta 1 millón, las micro y pequeñas medianas empresas, las MIPYMES, así como también las asociaciones de pequeños productores urbano-rurales, además de las OECAS, están circunscritas a la posibilidad de que tengan una disminución a la garantía de cumplimiento de contrato, ya que no corresponderá a un 7%, sino tan solo el 3.5% del valor contratado. Para el caso de la contratación directa,
ya inmediatamente se procede a la retención del 7% de los pagos pactados o del pago total hasta que se verifique el cumplimiento del contrato de manera efectiva. En contratación de servicios generales discontinuos, aquellos que no se van a repetir a lo largo de un año, no se requiere la garantía de cumplimiento de contrato, pero son siempre y cuando se trate de contrataciones de servicios. Hay una garantía adicional a la del cumplimiento de contrato cuando se trata de procesos de contratación para obras. Cuando un proponente ya ha sido adjudicado y tenemos una propuesta económica que esté por debajo del 85% del valor del precio referencial, el proponente adjudicado deberá presentar una garantía equivalente a la diferencia entre el 85% del precio referencial y el valor de su propuesta económica. Volviendo al ejemplo, si tenemos un proceso de contratación, lo vamos a anotar en la misma diapositiva, permítame un instante. Si tenemos un proceso de contratación estatal en el cual se ha definido que el precio referencial era de 100,000 bolivianos y resulta que el adjudicado ha planteado una propuesta económica de 75,000 bolivianos, tiene que aplicarse esta garantía adicional, ya que existe una diferencia mayor al 85% del precio referencial, o sea, más bajo, mejor dicho, al 85%. Como acá hay una diferencia de 10,000 bolivianos a ese 85% mínimo requerido, o máximo, mejor dicho, de diferencia, pues entonces quien resulte adjudicado para este proceso de contratación de obras tendrá que, además de la garantía de cumplimiento de contrato, que equivale a los 7,000 bolivianos correspondiendo, perdón, a los 70, sí está bien, a los 7,000 bolivianos respecto a la garantía de cumplimiento de contrato, tendrá que sumar esta garantía adicional de 10,000 bolivianos para que sea adjudicado. En caso contrario, no se va a poder adjudicar o no se va a poder efectivizar la firma del contrato correspondiente. Asimismo, cuando se trata de contratación de obras, se tiene que firmar un contrato, una garantía, o se tiene que otorgar, mejor dicho, una garantía de funcionamiento de maquinaria o equipos que garanticen el buen funcionamiento o el mantenimiento de la maquinaria o objeto o equipo objeto del contrato, ¿no?, que se requiere para el cumplimiento de lo contratado. Por ejemplo, estamos en el caso de Misicuni. Para efectivizar las labores y las obras constructivas en Misicuni se requiere de maquinaria especializada. Esa maquinaria que va a ser provista por el proponente adjudicado o la empresa adjudicada, en este caso el consorcio, debe garantizar que dicha maquinaria es la recomendada o es la requerida para este proceso de contratación y para este proceso constructivo, razón por la cual presenta esa garantía. Esta es solicitada sobre todo cuando la entidad contratante, el Estado, lo estime conveniente para mayor cobertura de lo que implica el proceso de contratación como tal. El monto de esa garantía en ningún caso puede exceder al 1.5% del monto contratado, ¿no?, respecto al monto que se hubiera acordado en la firma del contrato. Y a solicitud del proveedor, el contratante puede efectuar una retención de los montos equivalentes a la garantía solicitada, inhibiéndole la necesidad de presentar boletas de garantía o seguros de caución a las ya presentadas para cumplimiento de las otras formas de garantía exigida. Cuando exista además entrega de anticipo para un proceso de contratación, también tendrá que presentarse una garantía de correcto uso o inversión de anticipo. Esta garantía busca dar cobertura a la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial, siempre y cuando éste logre demostrar
que ha sido utilizado para los fines previstos en el contrato o en la determinación de la solicitud de anticipo, ¿no? Que ha sido empleado para movilización de materiales, para pago de derechos aduaneros o derechos arancelarios, para la liberación de equipos, insumos y otros. A medida que el contratista o la entidad contratada vaya a reconocer y justificar el uso del anticipo, se va descontando los montos correspondientes en relación a esta garantía. Y la que deberá tener además una vigencia mínima de 90 días calendario computables a partir de la entrega del anticipo hasta que ésta sea efectivizada en su totalidad, pudiendo en algunos casos ser renovada mientras no se deduzca el monto total, ¿no? Mientras no se tenga el cumplimiento del monto total otorgado por el concepto de anticipo. Ahora, para entender un poco las diferentes etapas del proceso de contratación antes que lleguemos al rechazo y descalificación de propuestas que está previsto en la normativa, veamos la línea de tiempo nuevamente. Vamos a recurrir al diagrama que tenemos en el archivo en Word para ir entendiendo cómo es que se va a ir desarrollando un proceso de contratación estatal. Para ello, además, vamos a anotar las diferentes etapas o momentos que se llevan a cabo. Sabemos que una primera etapa es precisamente la de carácter previo, de la revisión de las diferentes circunstancias que deben tomarse en cuenta antes de la realización de todo proceso, ¿no? La verificación del POA, la verificación del PAC, del plan estratégico institucional, del presupuesto, todas estas como etapas previas efectivizadas por parte de la unidad solicitante o los servidores públicos que requieren un proceso de contratación como tal. Una vez que se ha hecho esto, se dará inicio formalmente al proceso de contratación mediante la posición manifestada por la unidad solicitante. En este caso, se materializa ya sea a través de un formulario, ya sea a través de un requerimiento escrito que se envía a el RPC, al responsable del proceso de contratación, o mínimamente a su superior en grado, dependiendo del tipo de unidad solicitante. Sea que se envíe al superior en grado, el jefe de departamento o el jefe de unidad, en la mayor parte de las ocasiones, este habilitará un proceso de contratación, pero siempre deberá ponerlo a conocimiento del RPC o el RPA. De ahí la importancia de definir el precio referencial, porque si no sabemos, cuando se trata de procesos de cuantía, por ejemplo, cuál va a ser el monto estimado, no va a ser claro o clara la determinación de competencias que recae o en el RPC para procesos de licitación pública, más de 1 millón de bolivianos, o si corresponde a un RPA, que es el responsable de procesos de contratación AMPE. Por eso, cuando llega a conocimiento del RPC o el RPA, que es el que recibe la solicitud a través del conducto regular, la unidad solicitante envía su requerimiento al jefe de unidad, el jefe de unidad vía jefe de gabinete de la MAE manda esta circunstancia al RPC o al RPA, quienes son los que en última instancia deciden si se abre o no el procedimiento de contratación estatal. Suponiendo que así lo hayan hecho, que decidan que se abra un proceso de contratación estatal, se abren las otras facetas vinculadas a la gestión del mismo procedimiento de contratación, que ya involucran la labor de la unidad solicitante, la unidad administrativa y la unidad legal. En el caso de la unidad solicitante, es la responsable de elaborar el pliego de especificaciones, los términos de referencia y validar el precio referencial que ya se tuvo que haber considerado de manera previa con relación al análisis del PAC y del presupuesto, además del POA, y que se hayan incluido en su solicitud dirigida a su jefe inmediato superior y por intermedio de este al RPC o al RPA. Por parte de la unidad administrativa, se activa la labor que debe efectivizar para soportar y colaborar el desarrollo de actividades en la elaboración del DBC
en coordinación con las otras unidades, con la unidad solicitante y con la unidad legal. Y nosotros, desde el punto de vista de la unidad legal, revisamos todos los documentos del proceso para validar jurídicamente estas etapas y estas funciones como tal. Todo esto derivará en la posibilidad de que el responsable de contratación, luego de que se elabore el DBC, lo revise para verificar si aprueba o rechaza el mismo, constituyéndose en nuestra quinta etapa dentro del proceso de contratación general, ¿no? Aplicable para un régimen general. En todo caso, el responsable del proceso de contratación es el que, ya sea el RPC o el RPA, el que deberá valorar si el documento base ha sido elaborado de forma correcta, acorde a los lineamientos previstos en la legislación vigente, y si decide o no aprobarlo. Si es que decide aprobarlo, se debe designar además a los responsables de envío de información al SICOES como una circunstancia complementaria para procurar la transparencia de la información y también dar a conocer a los futuros proponentes de que se ha iniciado un proceso de contratación y que pueden ellos participar siempre y cuando cumplan con las condiciones descritas en el mismo DBC. Entonces, la etapa posterior a la aprobación del DBC es precisamente la de la convocatoria pública a los proponentes, junto a las actividades administrativas opcionales que podrán llevarse a cabo a partir de dicha convocatoria. Si es que eventualmente el responsable del proceso de contratación rechaza el DBC, volvemos de la etapa 5 a la etapa 4, donde en base al rechazo formulado por el RPC o por el RPA, deberá efectivizarse la labor, ya sea de la unidad solicitante, de la unidad administrativa o excepcionalmente de la unidad legal, dependiendo las observaciones que se hayan tenido al DBC, ¿no? ¿Qué aspectos del DBC han presentado observaciones los que deberán ser subsanados? Si en una segunda ocasión el RPC o el RPA vuelve a rechazar el DBC, puede dar lugar incluso a la apertura de procesos administrativos por el incumplimiento de deberes o por la negligencia demostrada por los servidores públicos en el cumplimiento de su obligación. Ahora, cuando se ha llevado a cabo la convocatoria pública, esta derivará en la necesidad de una audiencia pública. Vamos a poner acá, que en realidad es la séptima etapa, ya que las actividades administrativas en muchos casos suelen ser opcionales, por eso es que las vamos a numerar como etapa 6.1. Estas actividades administrativas opcionales pueden involucrar el desarrollo de audiencias públicas, donde el ente estatal pues aclara dudas de todos los probables y presuntos interesados para llegar a ser proponentes, o bien va a responder a las consultas escritas que los mismos hayan podido hacer con relación a los elementos plasmados en el DBC, sobre todo los términos de referencia y los pliegos de especificaciones. Y si hubiere necesidad, se llevará a cabo además una valoración mediante una reunión de aclaración, que difiere de la audiencia pública, ya que esta reunión de aclaración ha resultado de un requerimiento formal por parte de los futuros proponentes cuando no entienden algún aspecto técnico o referencial del proceso de contratación. Ya luego, cuando se lleva a cabo la audiencia pública formal para apertura de sobres, es cuando los proponentes ya han formalizado su participación en el proceso mediante la presentación de sobres y propuestas, ¿no? Donde contempla sobre A, sobre B y excepcionalmente en algunos casos sobre C. El sobre A con los documentos como tal, la propuesta en sí, el sobre B, la propuesta económica, y excepcionalmente el sobre C con algunas circunstancias anexas exigidas para procesos de contratación en particular. Se conforma una comisión o bien se determina quién resulta ser el responsable de evaluación
será comisión en la licitación pública, será evaluación en el caso de la modalidad AMPE, ¿no? Un responsable de evaluación único. ¿Quién será o quiénes serán los que verifiquen la evaluación y calificación de todas las propuestas, constituyéndose en la octava etapa del proceso de contratación? Una vez que la labor del responsable o de la comisión culmine, se emitirá un informe que pone fin a esta última etapa, la octava, en la que deberá ser enviada al RPC o al RPA, para quien luego de revisar el informe, lo que constituye en la novena etapa, pueda aprobar y adjudicar el proponente o al proponente dentro de todos los que se hubieran presentado, o declarar desierta la convocatoria porque ninguno ha cumplido con las especificaciones técnicas, o lo que fuere peor, no ha habido ningún proponente para el proceso de contratación estatal. Excepcionalmente, hay que reconocer que el RPC o el RPA puede apartarse del informe de la comisión, el RPC respecto a la Comisión para la Licitación Pública y el RPA con relación al responsable de evaluación para procesos AMPE, puede apartarse de ese informe de evaluación y calificación y fallar conforme su propio criterio. Cuando así lo haga, tiene la obligación de señalar las razones por las cuales opta a esa medida, las razones por las cuales determina que se vaya a adjudicar a otro proponente y no a los que recomendaba el informe de calificación y evaluación, ¿no? Esto bajo la premisa de que dicho informe es no vinculante de acuerdo a la normativa prevista en nuestro país, lo que resulta bastante criticable. O sea, no hay razón de conformar una comisión que haga la valoración si en última instancia el RPC o el RPA puede fallar más allá de lo que se le ha recomendado. Y cerramos el proceso de contratación con la orden de suscripción del contrato o la orden de pago u orden de compra cuando corresponda, ¿no? Orden de compra cuando se trata de bienes, orden de pago cuando, o de compra y de pago cuando se trata de servicios, y contratos en la mayoría de las situaciones exigidas en nuestra legislación. A lo largo de todo este proceso de contratación hay, por lo tanto, responsabilidades específicas y de orden general que se encuentran definidas en la normativa, también de alcance general y de alcance particular para cada entidad. Siendo la normativa de alcance general el Decreto Supremo 181 y la normativa de alcance particular la prevista en los reglamentos específicos para cada entidad pública, para cada entidad estatal, ¿no? Dependiendo el tipo de entidad o el tipo de contratación inclusive que se vaya a aplicar para cada caso, ¿no? Eso denota una serie de condiciones aplicables a el régimen de contratación en términos generales, que se van a definir por cada tipo de entidad, entendiendo que si bien el Decreto Supremo establece que todas las entidades públicas del país debieran tener un reglamento específico, lamentablemente muchas de ellas no cuentan con el mismo, y esto derivará precisamente en algunas salvedades, ya sea por la aplicación de norma general en casos en los cuales no se debió haber aplicado esta, o bien por otras circunstancias. Así como también puede haber una suerte de retroceso en el proceso de contratación, como hacía alusión hace unos instantes, vinculado, si quieren, a el proceso en sí mismo. Existe la posibilidad de que por efecto de la decisión de los proponentes también se desestimen etapas del procedimiento, sobre todo cuando llegamos a estas actividades administrativas u opcionales. Las observaciones que pudo tener el RPC o el RPA al DBC también pueden ser formuladas por los proponentes, cuando éstas tienen asidero
permiten retrotraernos en el tiempo a la etapa 4, ¿no? Para replantear los términos de referencia o las especificaciones técnicas que se hubieran suscitado, ¿no? Entonces, también puede ocurrir aquello gracias a la etapa 6.1. En el caso de la etapa 7, si no hay sobres, si no se ha presentado ningún tipo de sobre, directamente pasamos, o sea, no ha habido ningún tipo de proponente, directo pasamos a la emisión de una declaratoria desierta, que implica cuando un proceso de contratación ha sido declarado desierto. Cuando se produce aquello, también hay una vuelta en las etapas, ya que pasamos a la misma etapa 4, porque se entiende que la declaratoria desierta se ha propiciado porque no se emitieron las especificaciones correspondientes o los términos de referencia apropiados, razón por la cual no ha habido ningún proponente interesado que haya manifestado su propuesta como tal. O bien, sí ha habido, pero como resultado del informe de la comisión, entendemos que debiera declararse desierta y eso significa que también volvamos a la etapa previa o a la etapa de elaboración con relación a el DBC. Estas son las particularidades del proceso de contratación en cuanto a los efectos, ya sea por la declaratoria desierta o por los informes desfavorables de la comisión o el responsable de evaluación y calificación. No sé si tienen alguna pregunta respecto a este punto. Creo que no, Doc. Vale. Esta, como les decía, es una línea de tiempo muy particular que aplica a los procesos de contratación, sean estos procesos AMPE o procesos por licitación pública, sobre todo cuando nos referimos a licitación pública. No es lo mismo para los procesos de contratación directa o para los procesos de contratación por emergencia o la contratación menor, que son líneas de tiempo mucho más cortas, más específicas, porque se busca agilizar el proceso como parte esencial de la atención de emergencias o como resultado de causales que ameriten contratación directa, sobre todo porque no hay mucha diferencia de cuál pudiera ser el proveedor, ya que los montos son únicos o se tratan también de únicos proveedores disponibles, ¿no? Entonces, ahí entran en juego las facetas de cada tipo de proceso de contratación. De la misma forma, voy a subirles todo este diagrama a plataforma UPV virtual para que ustedes puedan verlo con detenimiento y que en base a aquello pues puedan comprender mejor lo que les estoy manifestando. Ahora, como vemos, una de las etapas del proceso de contratación es precisamente el hecho de que se pueda rechazar o descalificar procesos de contratación o propuestas. La comisión de calificación o el responsable de evaluación viene a ser el directo responsable en tomar esa determinación, la que deberá ser refrendada luego por el mismo RPC, por el responsable del proceso de contratación para modalidad de licitación pública o el RPA para procesos de contratación AMPE. Una de las razones, además, para poder declarar desierta un proceso de contratación o desierto es precisamente de que ninguna de las propuestas económicas haya cumplido con las exigencias, ya sea del precio referencial, porque todas han planteado una propuesta por encima del monto de dicho de precio, puede ser por debajo, pero nunca por encima, o que no se hubieran presentado de entrada ninguna propuesta porque, en opinión de los proponentes, no era una circunstancia que resulte ser provechosa o benéfica para su condición de proveedores o proponentes, o que ninguna ha cumplido con las especificaciones técnicas determinadas en el DBC.
Quien debe valorar estos aspectos es la Comisión de Evaluación y Calificación o en su defecto el responsable de evaluación, ¿no? En el caso de la modalidad. Cuando el proponente adjudicado también incumpla la presentación de documentos requeridos para formalizar todo el proceso o desista de la formalización mediante la protocolización ante notario de notario de Hacienda o notario de gobierno, puede también declararse desierta la convocatoria y adjudicarse el proceso al segundo en la calificación que se hubiere tenido, ¿no? En la evaluación que hace el responsable o la comisión, siempre y cuando hubiere un segundo o tercero. Si es que no existiere ningún otro proponente más que el adjudicado y este desiste, pues involucra que tiene que volver a emitirse un proceso de contratación desestimando el anterior que quedó inconcluso, ¿no? Por el desistimiento de parte del proponente. Y obviamente se ejecuta la boleta de garantía. Además, en forma previa a la publicación de una siguiente convocatoria, el RPC y el RPA, según el caso, requerirán a las unidades solicitante y administrativa que analicen las causas por las cuales pudo haberse declarado desierta la convocatoria, sobre todo cuando tenemos las tres primeras, que no se hubiera recibido ninguna propuesta, que todos han superado la propuesta económica con relación al precio referencial o que nadie haya cumplido con lo especificado desde el punto de vista técnico o referencial en lo concerniente al DBC. Cuando esto ocurre, el RPC y el RPA, según cada caso, recomiendan o exigen a las unidades solicitantes y a la unidad solicitante y administrativa que puedan valorar cuáles pudieron haber sido los errores cometidos por la administración y que derivaron en la declaración desierta. Mucho más si no ha habido ningún proponente que se haya presentado. En ese caso, tendrán que ajustar o tendrán que revisar las especificaciones técnicas, los términos de referencia, los plazos de ejecución del contrato, cuando se trate de contrato de obras u otros, los precios, el precio referencial o los precios unitarios y cualquier otro aspecto que pudiera favorecer a la viabilización de la contratación. Y con el propósito de lograr transparencia en el proceso de contratación, la declaratoria desierta también debe ser publicada en el SICOES para que todo aquel proponente que tenía interés, pero que no se presentó en la primera etapa, pudiera hacerlo en una segunda convocatoria en relación a los cambios que pudieran propiciarse respecto al proceso de contratación estatal como tal. Ya el día de mañana vamos a abordar lo que son los criterios de modalidades de contratación por cuantía. Vamos a ver rápidamente algunos parámetros teóricos de la contratación menor, la contratación AMPE, la contratación por licitación pública, para que hagamos un pequeño ejercicio o podamos iniciar, mejor dicho, con algunos ejercicios de simulación de procesos de contratación, con la asignación de algunos roles que van a representar durante dichos ejercicios de simulación. Con eso culminaríamos la sesión programada para el día de hoy, chicos, y pues retomamos ya mañana con un componente un poco más práctico del desarrollo de procesos de contratación estatal.